La demolición comenzó ayer. Mi hermana menor, Olivia, lo dijo con ligereza, como si no fuera más que una charla casual. Su voz se dejó llevar por la suave brisa marina de la mañana y llegó a mis oídos, sonando tan irreal que apenas podía creer que estuviera pasando. Yo estaba de pie frente a la casa en la colina que daba al océano, el hogar que había dejado mi abuelo. Pero lo que se extendía ante mis ojos era una escena extraña. Una enorme excavadora amarilla rugía mientras destrozaba el suelo, y los trabajadores corrían de un lado a otro en un movimiento inquieto. Mi padre, Michael Bennett, y mi madre, Eleanor, observaban la escena con evidente satisfacción. En la mano de mi madre había una copa de champaña, y a su lado, un letrero completamente nuevo, grabado con orgullo en letras doradas, decía, Arborcide Resort. Como si estuvieran celebrando el inicio de un gran espectáculo a punto de comenzar. La emoción incontrolable se reflejaba en sus rostros. Emily, por fin llegaste. Vienes tarde, dijo mi madre al verme, con un tono de leve reproche. Sin embargo, en sus ojos no había ni rastro de preocupación. Solo una absoluta seguridad de que todo avanzaba exactamente según el plan. Mi padre estaba de brazos cruzados, supervisando todo el lugar como un rey, contemplando su propio reino. Mira esto, Emily. Por fin llegó el momento de que esta tierra muestre su verdadero valor. Se va a convertir en un resort de primera clase, digno del nombre de la familia Bennett. Para ellos, yo siempre había sido solo una investigadora ambiental de medio tiempo. Incluso después de graduarme de la universidad, nunca conseguí un trabajo estable. En lugar de eso, pasaba mi tiempo en cosas que ellos no podían entender, como la conservación de la naturaleza y los estudios de vida silvestre, lo que me convertía, a sus ojos, en una hija digna de lástima. De verdad creían que la única razón por la que me permitían vivir en esa casa era por pura caridad familiar. En el fondo, me despreciaban, convencidos de que yo no representaba ningún obstáculo para sus planes. Olivia se acercó a mí con gestos exagerados, como si fuera una actriz en un escenario. En su dedo brillaba un anillo de diamante absurdamente grande. Oye, ¿siquiera me estás escuchando? La inauguración de este resort va a ser mi boda. ¿Te lo imaginas? Una alberca infinita con vista al mar, cientos de invitados y fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno. ¿No crees que es perfecto? Sus palabras flotaban a mi alrededor como un cuento de hadas, completamente desconectadas de la realidad. Mi padre continuó con naturalidad. La boda de Olivia es solo el comienzo. Después ofreceremos retiros corporativos para ejecutivos y planes de bodas exclusivos para miembros, dirigidos a clientes adinerados del extranjero. Varios inversionistas ya han metido fuertes sumas de dinero en este proyecto del Arborcide Resort. Valoran mucho el sentido empresarial de la familia Bennett. Mi madre tenía una expresión embelesada, como si ya estuviera imaginando los futuros edificios en el espacio vacío frente a ella. Para los interiores vamos a importar el mejor mármol de Italia. El chef será contratado de un restaurante con 3 estrellas Michelin en Francia. Esto no es solo un resort. Es un símbolo de estatus. En sus mentes, el gran plan ya estaba perfectamente completo. Y dentro de ese plan, no había lugar para mí, ni para el verdadero significado de esa casa y la tierra sobre la que se levantaba. Olivia me miró de arriba abajo con una mirada condescendiente y luego me regaló una sonrisa llena de falsa compasión. Incluso ya te encontré un departamento en la ciudad. Es solo un estudio, pero parece que le entra mucha luz. Papá dijo que pagaría la renta los primeros meses. Y luego añadió la frase final, decisiva. Obviamente, tú no puedes pagarlo sola, ¿verdad? No tienes ahorros. Esas palabras deberían haberme atravesado el corazón como un cuchillo afilado. Pero para mí sonaron igual que el lejano grito de las gaviotas, eco de algún lugar distante. La imagen falsa que habían creado de la pobre y lastimosa Emily. Llevaba años preparándome en silencio para romper esa ilusión. No cambié mi expresión ante su burla ni su condescendencia. No sentí ni enojo ni tristeza. Solo había una cosa por hacer, y era llevar a cabo lo que debía hacerse. Me di la vuelta a mi familia y comencé a caminar directo hacia la excavadora que rugía. La grava crujió fuerte bajo las suelas de mis zapatos de cuero. La primera en reaccionar ante mi inesperado avance fue Olivia. Oye, ¿a dónde crees que vas? ¿Estás tratando de interferir? Su voz histérica me persiguió desde atrás. ¿Qué estás haciendo? Los inversionistas vienen hoy a recorrer el lugar. Deja de avergonzarnos. Sin voltear, me dirigí directo hacia un hombre con casco que parecía ser el encargado de la obra. Estaba dando órdenes a los trabajadores, pero cuando me vio caminar hacia él, una expresión de confusión cruzó su rostro. Los gritos agudos de Olivia se hicieron aún más fuertes. No detengan la construcción. Por favor, mi boda depende de esto.
Sus súplicas desesperadas solo lograron atraer la atención de los demás trabajadores. Varios dejaron lo que estaban haciendo y miraron desde lejos mientras yo me quedaba de pie con mi familia gritándome detrás. Me detuve frente al supervisor del sitio y lo miré con calma. Luego tomé la gran bolsa de cuero que colgaba de mi hombro y saqué lentamente un expediente grueso. El archivo era pesado, y se sentía como si el peso de años de preparación se transmitiera directamente a mis manos. En ese momento, el ruido ensordecedor de la maquinaria pareció apagarse un poco. Mi actitud tranquila y ese expediente fuera de lugar empezaron a traer un silencio inquietante sobre la escena. Fue el primer instante en que apareció una pequeña grieta en el ambiente de celebración y seguridad del que mi familia había estado disfrutando. Disculpe, ¿usted es el supervisor de la obra? Pregunté con tono sereno. Él asintió, algo confundido. Sí, lo soy. ¿Hay algún problema? Si hay un problema o no, creo que usted debe decidirlo después de ver esto. Abrí el expediente y le entregué el documento que estaba arriba. Era la copia original de un título de propiedad de la tierra, debidamente notariado en una oficina pública. El documento decía claramente, en texto impreso inconfundible, que la propietaria de ese terreno, carretera costera 847, era Emily Carter. El supervisor tomó el documento con gesto dudoso y revisó de manera profesional el número de registro y las fechas impresas. Al ver esto, mi padre se adelantó con pánico. ¿Qué se supone que es ese papel? ¿Qué significado puede tener algo así? Esta tierra le pertenece a la familia Bennett. Me volví hacia mi padre y, por primera vez, hablé con claridad. No, eso no es cierto. Esta tierra me fue heredada legalmente por el abuelo el 15 de marzo, hace 5 años, a través de los procedimientos legales correspondientes. Dije los hechos con calma y sin emoción. En presencia del abogado que aparece aquí, Andrew Collins, el abuelo me transfirió todos los derechos por su propia voluntad, y por supuesto, todo ese proceso está completamente documentado, justo aquí. Mientras decía esto, di un ligero golpecito a la pila de documentos. Olivia gritó incrédula. Eso es mentira. Esos papeles deben ser falsos. No hay manera de que el abuelo le diera la tierra a alguien como tú. Sus palabras ya no sonaban a seguridad, sino a un grito débil y desesperado, tratando de sostener una realidad que ya empezaba a derrumbarse. El supervisor. Comparó el título en sus manos con el nombre Bennett escrito en el letrero frente a él y frunció el ceño con fuerza. Su experiencia profesional le decía que esto no era una simple disputa familiar, sino un problema legal mucho más serio. Levantó la vista y se dirigió a mi padre. Señor Bennett, ¿qué está pasando exactamente aquí? La propiedad no coincide, y eso significa. El rostro de mi padre se puso rojo mientras respondía a gritos. Esto es algún tipo de error. Esa mujer no ha hecho más que inventar un montón de papeles ridículos. Pero en su voz ya no había ni rastro de la seguridad absoluta que había mostrado antes. Yo miré brevemente a mi familia, visiblemente sacudida, y volví a tomar el expediente. Esta vez saqué un fajo aún más grueso de documentos que estaba en la siguiente sección. Lo siento, pero el verdadero problema no es solo la propiedad. Saqué una sola hoja del montón y se la puse directamente enfrente. Era un aviso oficial. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre con la voz ronca. Para que todos los presentes escucharan, hablé clara y firmemente. Parece que ninguno de ustedes sabía qué designación recibió esta tierra hace 2 años, durante el verano. Hice una pausa para tomar aire y luego solté el hecho decisivo. Esta tierra fue designada como zona de amortiguamiento de la Reserva Natural Estatal Costa Esmeralda y ahora está bajo protección ambiental especial. Fue una decisión oficial aprobada por el Congreso Estatal. Al principio no parecieron entender el significado de esas palabras. En el aire solo se sentía una pesada sensación de que algo mucho peor estaba por suceder. Siguiendo una línea de texto con el dedo, leí en voz alta. Cualquier forma de desarrollo comercial, alteración a gran escala del terreno y la construcción de nuevas estructuras dentro del área designada quedan completamente prohibidas por la ley. Completamente prohibidas. Esas palabras resonaron en el sitio ahora silencioso como un veredicto final. Casi pude ver su sueño del Arborcide Resort, un castillo construido sobre arena, derrumbarse con estruendo contra el enorme muro de la ley. ¿Prohibidas? Eso no puede ser, repitió Olivia como un loro, con la voz hueca e inestable. El color se le fue del rostro y sus ojos vagaron sin rumbo, como si ya no pudieran enfocarse en nada frente a ella. ¿Qué va a pasar con el plan del resort y con mi boda? Ya lo tenía todo preparado. Ese grito ya no era solo una protesta, sino algo más cercano a un alarido. Mi padre se quedó en silencio, atónito, como si lo hubieran golpeado, mientras mi madre se cubría la boca con ambas manos y temblaba ligeramente.
El gran plan que habían pasado años construyendo con tanto cuidado y presentando con pasión a los inversionistas había sido negado en su propia existencia por una sola hoja de papel. Mi padre habló con una voz tensa y áspera. ¿Por qué? Porque no sabíamos nada de este aviso. Es imposible que nosotros, los dueños, nunca hayamos sido notificados. Al escuchar esas palabras, por primera vez me permití una leve sonrisa. Sí, claro que hubo un aviso. Hace 2 años, se me envió a mí, la verdadera propietaria. Lentamente, me señalé el pecho. A mí, la misma persona a la que ustedes veían por encima del hombro como una simple trabajadora de medio tiempo. Luego fijé mi mirada directamente en ellos, lista para revelar la verdad final. Había llegado el momento de mostrar quién era en realidad, la parte de mí que había mantenido oculta hasta ahora. Permítanme corregir algo. Yo no soy una investigadora ambiental de medio tiempo. Saqué otro objeto de mi bolsa, un portacredencial, y me lo colgué al cuello. En él, junto al emblema del Estado, estaban claramente impresos mi nombre y mi cargo. Mi verdadero trabajo es ser investigadora senior de la Agencia Estatal de Protección Ambiental. Y, de hecho, soy la supervisora de campo a cargo del proyecto de conservación del ecosistema de toda la región de la Costa Esmeralda. En ese instante, toda expresión desapareció del rostro de Olivia, y mis padres me miraron como si hubieran visto un fantasma. Por fin empezaban a comprender la amarga ironía. El mismo trabajo que antes llamaban una vergüenza para la familia era ahora el arma más poderosa que había hecho pedazos sus ambiciones. Justo en el momento en que revelé mi verdadera identidad, como si todo estuviera perfectamente sincronizado, un solo vehículo apareció avanzando en silencio por el camino privado. No era un coche común. El logotipo oficial de la Agencia Estatal de Protección Ambiental estaba claramente pintado en el costado. Todos en el lugar contuvieron la respiración al ver el vehículo gubernamental. Se detuvo justo al lado de la excavadora y 2 funcionarios, un hombre y una mujer con uniformes impecables, bajaron. Tras evaluar brevemente la situación, caminaron directo hacia mí sin dudarlo. Uno de ellos, un hombre llamado Lucas, mi colega y también un amigo cercano, me dio un leve asentimiento. En sus ojos había una señal clara que decía, todo va según lo planeado. Emily, recibimos tu llamada y vinimos de inmediato. Ya nos informaron de la situación. Después de decirme eso, Lucas se volvió hacia mi familia, todavía atónita, y hacia el supervisor de obra, visiblemente confundido. Su expresión cambió del gesto amable que me había mostrado a la mirada firme de alguien que está cumpliendo un deber oficial. Activó la tableta que llevaba en la mano y, mientras le mostraba la pantalla al supervisor, comenzó a hablar con un tono tranquilo pero formal. Usted es el encargado aquí, ¿correcto? El trabajo de construcción que está realizando en este momento constituye una violación extremadamente grave de la ley estatal, específicamente de la Ley de Áreas Protegidas. ¿Una violación?, preguntó el supervisor con la voz ronca. La funcionaria que estaba junto a Lucas, Natalie, continuó citando disposiciones legales concretas. Sí. La demolición no autorizada en este terreno está estrictamente prohibida por la ley. En particular, la alteración a gran escala del suelo con maquinaria pesada representa un riesgo de causar daños irreversibles al ecosistema circundante, por lo que consideramos esta situación como sumamente grave. Una representante de la autoridad pública estaba soltando términos legales uno tras otro con calma. La escena estaba brutalmente lejos del glamour del resort que mi familia había imaginado, reemplazándolo por una realidad fría e implacable. El escenario de su sueño se había transformado por completo en la escena de una violación a la ley, un delito. Lucas deslizó la pantalla de la tableta y mostró otro documento. Era una copia digital de una solicitud de permiso de demolición presentada ante la Oficina de Permisos del Condado a nombre de mi padre, Michael Bennett. Sostuvo el documento directamente frente a él. Señor Bennett, hay varios problemas serios con esta solicitud que usted presentó. Mi padre no pudo decir una sola palabra y solo tragó saliva. Lucas tocó con el dedo una sección específica de la solicitud y la amplió. Primero, la sección del propietario del terreno. Usted se listó a sí mismo como dueño, lo cual contradice directamente el título de propiedad presentado por la investigadora Emily Carter. Esto constituye una declaración falsa clara. Lucas continuó sin detenerse. Y más importante aún, este es el problema más grave. Usted presentó esta solicitud ignorando por completo el hecho de que este terreno está sujeto a una designación de protección ambiental especial. Nuestra investigación muestra que usted declaró explícitamente ante el condado que ninguna restricción legal de ningún tipo aplicaba a este terreno, ¿no es así? Esa acusación no apunta a un simple error, sino a una acción deliberada e intencional, añadió Natalie con voz helada.
Intentar obtener permisos oficiales mediante declaraciones falsas puede constituir fraude. Además, las violaciones a la ley de áreas protegidas pueden resultar no solo en multas sustanciales, sino también, en algunos casos, en sanciones penales, incluida la prisión. Por favor, tenga eso muy claro. Sanciones penales, repitió mi madre débilmente, casi desplomándose, mientras Olivia corría a sostenerla. En ese momento, por fin rompí mi silencio y lancé la pregunta decisiva. Por cierto, papá, ¿qué piensas hacer con los $500,000 que afirmas haber recaudado de varios inversionistas para el proyecto Arborcide Resort? Esas palabras fueron el golpe final para ellos. No solo las consecuencias legales, sino ahora también la realidad del colapso financiero se les plantó de frente. ¿Cómo iban a explicarles a los inversionistas que el proyecto del resort se había vuelto legalmente imposible? ¿Y qué pasaría cuando se dieran cuenta de que habían sido engañados? El color se les fue por completo del rostro, dejando solo miedo y desesperación. El peso de las palabras sanciones penales, dichas por los funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental, congeló el aire en el lugar. El supervisor de obra debió juzgar que seguir involucrado era peligroso. De inmediato gritó órdenes a sus subordinados con voz fuerte. Todos, detengan el trabajo. Apaguen los motores. Empiecen a prepararse para retirarse del sitio de inmediato. Con esa orden, los motores de las excavadoras que habían rugido momentos antes quedaron en silencio, y una quietud inquietante cayó sobre el lugar. Aunque los trabajadores no entendían del todo lo que había pasado, percibieron por el tenso comportamiento de su supervisor que no se trataba de una situación normal, y bajaron apresuradamente de la maquinaria pesada para comenzar a recoger sus cosas. Las enormes máquinas amarillas que habían simbolizado su sueño de construir el resort ahora no eran más que grandes masas de acero frío. Al ver todo eso, el hilo que mantenía a Olivia en pie finalmente se rompió. No, no puedo. Esto no puede estar pasando. Se dejó caer al suelo y comenzó a sollozar como una niña. Una boda lujosa, invitados ricos, fuegos artificiales. El futuro brillante que había imaginado se derrumbó frente a sus ojos con un estruendo audible. Sus sollozos no conmovieron a nadie. Mi padre se quedó pálido como un fantasma, mirando al vacío, quizá imaginando las explicaciones que tendría que dar a los inversionistas y la tormenta de demandas que seguramente estaba a punto de empezar. Mi madre estaba completamente alterada y ni siquiera pudo acercarse a consolar a su hija. Y fue justo en ese momento cuando las palabras anteriores de Olivia, los inversionistas vienen, se hicieron realidad de la peor manera posible. Desde más allá del camino de grava, un sedán negro de lujo apareció deslizándose y se detuvo justo a nuestro lado. Del asiento trasero bajó un hombre digno, de unos 60 años, vestido con un traje perfectamente a la medida. Cuando mi padre vio su rostro, su expresión empeoró aún más. Señor Parker. William Parker, una figura poderosa que se había hecho un nombre en la inversión inmobiliaria en toda la región y el mayor inversionista de este proyecto del resort. El señor Parker miró alrededor con sospecha la maquinaria pesada que se retiraba, a Olivia derrumbada y sollozando, y a los funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental. Michael, ¿qué está pasando exactamente aquí? Escuché que la ceremonia de inicio de obras de un magnífico resort iba a comenzar, así que vine a ofrecer mis felicitaciones. A pesar de su tono calmado, sus ojos eran agudos, analizando la situación con cuidado. Mi padre trató desesperadamente de mantener la compostura, forzando una sonrisa tensa mientras se acercaba a él. Señor Parker, muchas gracias por venir hasta acá. Bueno, solo surgió, un pequeño asunto de procedimiento. Se resolverá en breve, así que no hay de qué preocuparse. Esa mentira completamente vacía era obvia para cualquiera. La mirada del señor Parker se posó en la credencial que colgaba de mi cuello. ¿Y usted quién es? En respuesta, di un paso al frente y contesté con claridad. Señor William Parker, supongo. Mi nombre es Emily Carter, investigadora senior de la Agencia Estatal de Protección Ambiental. Y luego, no solo para que él lo escuchara, sino para sellar la desesperación de todos los presentes, continué. Y también soy la propietaria legal del terreno en el que usted ha invertido. La ceja de William Parker se movió ligeramente. Miró de un lado a otro entre el rostro de mi padre y el mío, y pareció captar de inmediato la gravedad de la situación. Mi padre entró en pánico y trató de agarrarme del brazo. Emily, basta. Esto es un asunto familiar. No metas a gente de fuera. Sacudí su mano y continué con calma. Señor Parker, es muy probable que no haya sido informado de un hecho crítico. Este terreno no le pertenece a Michael Bennett. Y, más importante aún, saqué una copia del aviso oficial del gobierno estatal de mi expediente y se la entregué.
Esta tierra es un área de conservación natural designada por el Estado, donde todo desarrollo comercial está permanentemente prohibido por la ley. William Parker leyó el documento y su expresión se volvió cada vez más severa. No había manera de que no entendiera el significado del lenguaje legalmente vinculante que estaba escrito ahí. Mi padre ya no pudo encontrar palabras para defenderse y solo repetía: «Eso no es cierto. Ha habido un malentendido». Mi colega Lucas dio un paso al frente junto a William Parker y soltó la declaración decisiva. «Señor Parker, todo lo que ella ha dicho es verdad. Nosotros, la Agencia Estatal de Protección Ambiental, podemos verificarlo oficialmente. De hecho, la solicitud de permiso de desarrollo presentada ante el condado por Michael Bennett constituye una declaración falsa malintencionada que ocultó deliberadamente estos hechos». Esa confirmación oficial marcó el fin de todo. La máscara tranquila del hombre de negocios cayó del rostro de William Parker y la furia estalló. Avanzó hacia mi padre como si fuera a agarrarlo del cuello. «Michael, estabas planeando meterme en un fraude». Su grito furioso resonó por todo el lugar. «Pensabas violar la ley con mi dinero y convertirme en cómplice de un delito. ¿Qué pasó con tu orgullo como empresario?». Mi padre no pudo responder y no hizo más que temblar. William Parker sacó un teléfono inteligente de su bolsillo y empezó a hacer una llamada. «Hola, soy yo. Reúne al equipo legal de inmediato. Vamos a presentar una demanda contra Michael Bennett por fraude y por incumplimiento de contrato. Yo mismo me pondré en contacto con los demás inversionistas. No voy a dejar que se salga con la suya ni un solo centavo». Después de colgar, miró a mi familia como si no fueran más que basura. Luego, por fin, se volvió hacia mí y, para mi sorpresa, me habló con educación. «Investigadora Carter, gracias por decirme la verdad. Estuve peligrosamente cerca de convertirme yo mismo en un criminal». Con esas palabras, dio media vuelta, subió al sedán negro y se fue en silencio, tal como había llegado. Cuando ese coche desapareció de la vista, no quedó ni el más mínimo fragmento de esperanza. Social y económicamente, su ruina quedó sellada en ese mismo instante. La gloria de la familia Bennett que habían intentado construir se transformó, en cuestión de pocas horas, en una desesperación ineludible en forma de responsabilidad legal y colapso financiero. Solo la casa silenciosa que estaba a punto de ser demolida y la rica naturaleza que la rodeaba seguían ahí, como si nada hubiera pasado, acariciadas suavemente por la brisa tranquila del mar. En el mismo suelo donde sus ambiciones fueron aplastadas, se confirmó una victoria silenciosa, una que no trajo ninguna alegría. Me quedé ahí de pie, observando cómo los trabajadores se retiraban apresuradamente del lugar. Lucas se acercó a mi lado y me preguntó en voz baja: «¿Estás bien?». Asentí sin decir una palabra. Algunos podrían preguntarse, al ver todo esto, ¿por qué no le dije la verdad a mi familia antes? Pero había una razón muy clara por la que no podía hacerlo. Recuerdo perfectamente lo que pasó hace 7 años, cuando me gradué de la universidad y conseguí un puesto en la Agencia de Protección Ambiental. En una cena familiar hablé con los ojos brillantes sobre mis sueños y la importancia de mi trabajo. Hablé de proteger plantas y animales raros y de la responsabilidad de preservar este hermoso mundo natural para las futuras generaciones. Pero la reacción de mi padre fue fría. Dejó su copa de vino sobre la mesa y me miró con una decepción inconfundible. «Emily, ¿hasta cuándo vas a seguir hablando de sueños infantiles? ¿De qué sirve un trabajo que no deja dinero? Eres una vergüenza para la familia Bennett». Esas palabras me atravesaron el corazón. En ese momento comprendí que, para ellos, el valor era algo que solo se medía en dinero. Desde ese día dejé de contarle a mi familia cualquier cosa verdadera sobre mi trabajo. A propósito, permití que la etiqueta que ellos me pusieron, la de la hija patética de medio tiempo, siguiera pegada a mí. Esa etiqueta se convirtió en mi propia armadura, protegiendo el mundo que más me importaba. Y luego estaba el deseo de mi abuelo, la tierra que me confió. Poco antes de morir, tomó mi mano en su habitación del hospital y me dijo: «Emily, esa tierra no es una herramienta para hacer dinero. Es un verdadero tesoro donde, por generaciones, las aves han descansado sus alas al cruzar el mar, y las pequeñas criaturas han llevado ahí sus vidas. Tú eres la única que entiende su valor. Por eso te la confío. Prométeme que la vas a proteger». Conteniendo las lágrimas, asentí con firmeza. Lo que hice hoy no fue venganza. Simplemente entregué todo lo que tenía para cumplir una promesa preciosa que le hice a mi abuelo. Eso fue todo. El último camión, cargado con maquinaria pesada, rodó lentamente por el camino de grava. Mis compañeros de la Agencia de Protección Ambiental completaron los trámites necesarios, me dieron una palmada en el hombro con un tranquilo «de aquí nos encargamos nosotros», y luego se fueron.
Frente a la casa que apenas unos momentos antes había estado llena de ruido, solo quedamos yo y mis 3 familiares destrozados. Un silencio profundo se asentó sobre el lugar, como si después de una tormenta por fin hubiera llegado la calma. Solo el sonido de las olas y los gritos de las gaviotas parecían anormalmente fuertes. Mi padre por fin levantó la cabeza, como si regresara en sí, y por primera vez me miró directo a los ojos. Se aclara la garganta. Pero en su mirada no había enojo ni odio. Solo una profunda confusión, como si estuviera viendo algo que no podía comprender. Sin decir una palabra, tomó del brazo a Olivia, que lloraba sin control, sostuvo a mi madre por el hombro y empezó a caminar lentamente hacia su coche. Su espalda ya no se parecía en nada a la figura segura e imponente de mi padre que yo siempre había conocido. Se veía pequeña y dolorosamente envejecida. Después de que se fueron, me quedé sola frente a la casa de mi abuelo. Ante mí estaba la casa intacta, llena de recuerdos. Más allá se extendía el océano azul sin fin. Respiré hondo. El aire traía el aroma de la sal y de la tierra húmeda. Esto era lo que había querido proteger. Mis acciones no estaban destinadas a destruirlos. Y, sin embargo, así fue como terminaron las cosas. En mi corazón no había alegría, solo una sensación tranquila y constante de plenitud. Saber que había protegido lo que realmente necesitaba ser protegido me llenaba el pecho. Mi promesa a mi abuelo, las pequeñas vidas que respiraban en esta tierra y mi propia lucha por asegurarme de no ser consumida por una forma de vida que solo persigue el valor del dinero. Todo encontró una sola respuesta ese día. 6 meses pasaron después de aquel día como de tormenta. En la entrada del camino que lleva a la casa de mi abuelo, ahora se levanta un sólido letrero de madera instalado por el gobierno estatal. Costa Esmeralda, Reserva Natural Estatal, Zona Especial de Amortiguamiento. Esas palabras declaran en silencio que esta tierra está firmemente protegida por la ley. Alrededor de la casa que casi fue destruida, los árboles que planté para atraer aves silvestres han ido echando raíces, y en primavera, una rara pareja de aves migratorias vino a construir su nido aquí. Los días tranquilos han regresado. Por otro lado, la paz nunca volvió para mi familia. Me enteré por terceros que mis padres pasan sus días enfrentando una demanda colectiva presentada por las personas que invirtieron en el plan del resort. La fortuna y la confianza social que construyeron durante muchos años se han perdido casi por completo, y la bancarrota parece solo cuestión de tiempo. Mi hermana Olivia vio su compromiso cancelado como consecuencia directa de aquel incidente. La boda lujosa que soñaba y su futuro como parte de la élite adinerada se desvanecieron como una ilusión. Desde entonces, mi familia no me ha contactado ni una sola vez, y nuestros lazos se han roto por completo. Yo sigo viviendo en la casa que dejó mi abuelo, continuando mi trabajo como investigadora senior en la Agencia de Protección Ambiental. Cada vez que miro el mar en calma más allá de mi ventana, recuerdo las palabras de mi abuelo, que la verdadera riqueza no se mide en dinero ni en estatus, sino en si posees algo que realmente valga la pena proteger. Aquí tengo lo que quise proteger y lo que logré proteger. A partir de ahora, viviré en silencio en este lugar, junto a la naturaleza que mi abuelo amó. Mi verdadero trabajo comienza de nuevo desde aquí,